Y ahora vamos con el panel final, si les parece. Vamos a recibir a Gustavo Lázaris, economista y empresario PYME, a Marcelo Elizondo, analista de negocios internacionales. Va a moderar Ignacio Bongiovanni, economista de Fundación Libertad. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Rápidamente bueno, ya los conocen, Gustavo Lázaris, Marcelo Elizondo, ambos expertos en lo que es la materia económica, no solo nacional, sino también internacional. Así que vamos a estar haciendo un poco preguntas y respuestas. Se pueden ir interrumpiendo también entre ambos para que sea más dinámica la charla. Gustavo, si te parece, comenzamos con vos. Lo primero que te quiero consultar, bueno, ya se vino hablando toda esta jornada, una Argentina con inflación récord, 7% de inflación mensual, dólar a cerca de 300 mangos, una brecha del 100%, el Banco Central sin reservas, todo ese combo, pobreza, falta de inversión, todo ese combo que lo podríamos llamar una especie de cajita infeliz, por así decirlo, y una nueva persona tratando de administrar ese combo allá hace un tiempo, que es Sergio Massa. ¿Cómo te parece que viene encarando todo esto el ministro? A ver, ¿escuchas? Estamos, mejor que nos escuche, pero bueno, gracias, un placer estar acá. No era la pregunta que quería, ¿viste? Dicen que los buenos entrevistadores son los que incomodan, ¿no? Y la verdad que preguntarle por Massa, a ver, el amigo Massa, yo no quiero, vamos a hacer un resumen, no hay ni una posibilidad que tenga éxito, ni una. O sea, no quiero macanear, es tarde, hace rato que estamos todos acá, ninguna chance. El ministro, a mí me causa mucha gracia, pero hasta me da ternura el gobierno intentando invocar el valor del dólar. No sabe si agarrar esa rueda de la fortuna y ver cuándo para y dice, bueno, 2.94, 2.91. Yo digo que el tipo de cambio de Argentina tiene un contenido de patentes de autos, ¿vieron? Dólar MEP, 2.90. CCL, parece los autos previos al patentamiento nuevo, es muy impresionante. Dólar Blue, dólar soja. Y el dólar soja que ahora lo sacaron, por suerte, yo lo llamaba el dólar balseiro, porque nunca pude sacar la cuenta. Era el 70% ahora, el 30% después, depositaron en el banco. Pero es increíble. Yo creo que la gente argentina, el kirchnerismo es una máquina de romper conceptos, porque rompieron los conceptos. Que ya no solo necesita una revolución cultural, sino una revolución conceptual, volver a los conceptos. Le están diciendo a un productor que lo que él ve todos los días es menos seguro que poner la plata en el banco. La gente está loca. Dice, che, no lo sedujo el dólar soja, pero era obvio. No hay que ser ni científico para que alguien se sienta seducido con eso. Me parece una falta de respeto, un atropello a la razón. ¿Cómo está encarando el amigo Massa? A ver, no está priorizando un plan económico, no está priorizando ni siquiera un parche, mucho menos una reforma estructural. Solo la casualidad lo saca le mete éxito a esto. O sea, Massa es el plan de Massa es el anuncio del anuncio del anuncio, y que nos tengan con la zanahoria y con las ganas, escuchémoslo total, mañana va a Estados Unidos, se le va a vencer la visa si lo sigue posponiendo, porque ya hace como 3 semanas tenía que haber estado en Estados Unidos, y va posponiendo tratando de que la expectativa positiva le gane tiempo. Es el plan tratar de llegar. Bueno, ok, Argentina, con todo lo que se dijo, quedó clarísimo que lo que menos necesita es un esquema de ese lío. Digamos. Después sigo con otra cosa, pero quiero darte a mí. La misma pregunta. Tenés, listo. Marcelo, la misma pregunta. ¿Cómo lo ves a Massa? Dice verde acá. Mirá, yo creo que, para resumir, la Argentina tiene un problema económico múltiple que podríamos sintetizar en 3 grandes porciones de ese problema. Hay un problema histórico que fue muy bien resumido recién en el panel anterior de la carne. Son una enorme cantidad de desequilibrios que venimos acumulando, que a mí me gusta resumir en
Esa palabra que usé, desequilibrios. Es un desequilibrio de lo público sobre lo privado, es un desequilibrio del corto plazo sobre lo sostenible, es un desequilibrio de lo político sobre las instituciones, es un desequilibrio de lo doméstico sobre lo internacional, un desequilibrio, un desborde. Eso ha generado un gasto público infinanciable, ha generado una maraña de regulaciones absolutamente congestiva y una cantidad de desalientos enorme que nos provee todas estas cifras que vemos hoy. Una pobreza entre el 40 y 50%, hace más de 10 años que la economía no crece, no se genera empleo. En Argentina hay más trabajadores en el sector privado fuera de la ley de contrato de trabajo que dentro de la ley de contrato de trabajo. Si algo que califique peor un sistema que eso, tener más gente afuera que adentro de la norma que creaste para el sistema, no hay. Bueno, eso es lo histórico, esa es la primera columna. Hay una segunda columna que es el presente, que son las manifestaciones. No hay dólares en el Banco Central, la inflación llega al 100%, o el gobierno trata de contener precios hablando con las empresas. Eso es la epidermis, el presente, perdóname. Y hay una tercera que son las expectativas, el futuro. Tratar de generar una ilusión de que alguien va a estar a cargo de evitar la explosión. A mí me parece que Massa está trabajando sobre la tercera. Y no aborda ni la primera, las reformas estructurales, ni siquiera la segunda. Y como claro, dentro de un año de elecciones, me parece que su foco es la tercera columna. Eso es lo que yo veo. Por supuesto, como dice Gustavo, esto no va a generar ningún resultado, pero yo creo que ni siquiera deberíamos aspirar a que genere ningún resultado, porque creo que no lo tiene como propósito. Yo creo que su propósito es la tercera, las expectativas. Es muy curioso lo que pasa con los políticos, que tienen una autocalificación tal que creen que ellos con sus figuras generan un impacto que ya no generan. Bueno, me parece que está trabajando ahí. Está clarísimo. Aprovecho también para repreguntarte. La otra vez, curiosamente, me juntaba a conversar con un director de un banco y el tipo me decía, mira, si esto mejora un 10% más normal, Argentina tiene un montón de oportunidades, y no solo por el contexto en Latinoamérica en general, porque toda Latinoamérica se está yendo hacia la izquierda. O sea, grandes posibilidades que gane Lula en Brasil, Boric en Chile, Petro en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te parece, ya metiéndonos un poco en esto de la diferencia entre corto, mediano y largo plazo, que si hubiera un cambio de gobierno el año que viene, Argentina va a tener las oportunidades que parecen ahora no estar? Depende de lo que haga Argentina. A mí me parece que no es tan sencillo y que se necesitan reformas muy profundas. Porque lo que se necesita es un pacto nuevo. A mí me parece que hay 4 grandes cosas que hay que hacer. Primero, hay que recuperar la institucionalidad. Si quieren, lo resumimos en la Constitución Nacional. Hay que tener instituciones. Las instituciones que son ese enorme marco dentro del cual después jugás. Entonces vos podés tener un gobierno de izquierda en un marco institucional previsible, no es tan grave. Yo trabajo en una organización internacional privada, en un encuentro internacional hace poco, cuando iba a asumir el presidente Gustavo Petro en Colombia, le pregunté a mis colegas colombianos, che, ¿y ahora que asume Petro? Y me contestaron, en Colombia hay instituciones, lo vamos a contener. Bueno, el marco institucional, que podríamos decir la Constitución, debería ser el amparo dentro del cual después vos podés tener un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Eso es lo primero que hay que hacer, recuperar instituciones. Esto es mucho más que el gobierno. Estos son los jueces, estos son los formadores de opinión, los influyentes, los líderes de las organizaciones gremiales de trabajadores o de empresarios. Es un gran pacto que es casi cultural. Eso es lo primero que hay que hacer, para mí. Por lo tanto, es mucho más que quién gana las elecciones. Segundo, lo que hay que hacer, hay que ordenar la macro. Sí, claramente, eso depende del gobierno. Lo ordenar la macro es conseguir ciertos equilibrios fiscal, monetario, cambiario. Lo tercero que hay que hacer es una profunda reforma regulatoria en la Argentina. En la Argentina todo está prohibido. Por todo hay que pedir permiso, hay que hacer un formulario, hay que ir a un funcionario a cumplir con un requisito. Eso consume energía, desalienta el motor que tiene el progreso, que es la inversión. Por lo tanto, esto requiere no solamente el oficialismo, también la oposición. Sin consensos no hay reformas regulatorias. Sin consensos virtuosos. A mí me resulta muy divertido escuchar cuando se ha puesto de moda el que dicen la Argentina hacen falta consensos. Mentira. La Argentina está llena de consensos. Consenso 1, no se puede bajar el gasto público. Todos están de acuerdo. Consenso 2, no se puede modificar la ley laboral.
Todos están de acuerdo. Consenso 3, no se puede abrir la economía. Todos están de acuerdo, vienen de un lado y del otro y hacen... Hay un montón de consenso, lo que hay que conseguir es una orientación acertada. Bueno, reformas regulativas. Y lo cuarto es vincular a la Argentina con el mundo, que estamos enormemente desvinculados y eso nos genera impactos que no nos damos cuenta qué tan graves son. Tenés menor tasa de inversión, tenés desacople tecnológico, tenés peor calidad del empleo, tenés un atraso en el plano cultural. Entonces, para mí son esas 4 cosas, es como un cuadrado que requiere mucho más que un cambio de gobierno. Por supuesto, el gobierno tiene el liderazgo para impulsarlo, pero si creemos que con 5 o 6 funcionarios estudiando antes vamos a reformar, nos quedamos con algo que es más ilusión que realidad. Ahora, preguntándote a vos, Gustavo, continuando un poco con este razonamiento que estaba haciendo Marcelo, ¿no? Hablábamos de las instituciones, de la importancia también de la macro, de la importancia de cambiar el marco regulatorio, el mercado laboral y demás. Pero veíamos como una parte necesaria a un gobierno que igual tiene que participar de esto. ¿Vos ves a la oposición que posiblemente, por lo que dicen las encuestas, fines del año que viene, termine volviendo a ser gobierno encarando estas reformas? Porque dentro de Juntos por el Cambio está muy claro que hay un ala un poco más dura y hay un ala más blanda, si se quiere decir. ¿Cómo ves eso? Porque también a la gente le interesa eso, ¿no? Sí. Primero, permitime resaltar lo que decía Marcelo, que es realmente lúcido y brillante. Me anoté todo lo que dijiste, los 4 puntos. Y permitime marcar una cosa. La Argentina está en un punto de inviabilidad. Porque para contestarte la pregunta, déjame reforzar el diagnóstico. Está en un punto de inviabilidad. Para mí estamos en 1852. Es tan parecido a ese año, donde un grupo de locos dijo, bueno, vamos a poner una constitución, un marco de normas. Adentro de ese marco nos agarramos a garrotazos porque se peleaban a morir. Y si había que tirar tiro, tiraban tiro. No había problema, pero dentro de ese marco. Y le dieron 70 años, 80 años de la Argentina con las reglas de juego bien marcadas. Con los consensos. Es buenísimo eso, que hay un montón de consensos. Nunca lo había pensado. Hay consenso malo. Con los consensos buenos. El libre comercio, la propiedad privada, el gasto público era el 4% del producto. Todos los ministerios entraban en la Casa Rosada. Es decir, había un orden claro. Recién en 1929 yo tengo la cita de un senador que se queja porque los empleados del Senado, que eran 70, pedían vacaciones. ¿Cómo vacaciones si nosotros venimos 2 veces por semana? Tienen todo el año de vacaciones. Pero no es ni para decirlo políticamente esto, pero es increíble. O sea, que duró 70 años esa visión pro trabajo, con todas las restricciones y la particularidad de la época. No hay que ser como Felipe Piña, que juzga el pasado con los ojos del presente. Entonces se queja de por qué Bernabé Ferreira no gambeteaba como Messi. Y no, campeón. Era otra realidad. Pero bueno, hago esa salvedad. Dado que estamos en la inviabilidad, hay 2 caminos. O la profundización socialmente aceptada, que es probable, porque la Argentina es un loquero a cielo abierto y capaz que nos entusiasma seguir así 70 años, o el cambio disruptivo. Yo creo que se viene el cambio disruptivo y lo va a apoyar la sociedad mucho más que la política y mucho más que la oposición incluso. Resalto algo que dice, que lo dijo rápido Marcelo, pero es muy importante. Estos no son grupos técnicos que le dicen a los políticos, che, hay que hacer... es como los plomeros, ¿viste? Subí la caliente, bajá la fría, ponemos un codo, atamos un poquito con esa cinta blanca y zafa. Y el político dice, uy, qué grande, me das 4 años de gobernabilidad, te contrato. Y por eso están las 4 fundaciones de la oposición haciendo, no. Esto de la política que tiene que bajar el mandato al técnico. El técnico es un operario, o sea, va a hacer lo que el político le diga. Y el político va a hacer lo que perciba la sociedad o lo que pretenda dirigir a la sociedad. Permitime un datito adicional. Decíamos que no creábamos empleo. El 60% de la población argentina tiene menos de 35 años. Quiere decir que nunca vieron a un sector privado vigoroso contratando gente. Vieron que falta un tipo de mantenimiento y no se consigue. Hoy conseguir un tipo de mantenimiento, dar la instrucción de la educación es como pedir un astronauta, es lo mismo, o sea, no lo encontrás ni a palo. Hay mercados que están muy calientes en el mercado laboral, pero el grueso, la realidad es que no hemos visto eso. Un amigo en Estados Unidos que me tortura mandándome fotos, me manda fotos de los camiones de Walmart ploteados diciendo estamos buscando empleo. Es interesante, pues a mí me gusta hacer el análisis microeconómico. Si alguien se toma el laburo de plotear un camión no es porque lo va a borrar al tercer... Están contratando mucha gente.
Están ploteando un camión que recorre 5.000 kilómetros de ruta, la ruta 66, qué sé yo. El 15% de la población aproximadamente tiene entre 30 y 45 años, o sea que vivió fuertemente el 2001 y se comió el kirchnerismo entero, una grande musarela terrible, los 12 años enteros, las 12 porciones. O sea que vio cómo lo afanaban, cómo le mentían, cómo cambiaban los conceptos, cómo decían todas las barbaridades que hemos nombrado acá. Otro 15% tiene entre 45 y 60 años. Se comieron además del kirchnerismo, además del 2001 pleno, la línea de explotación, todas las crisis del 85 hasta ahora. Nos morfamos lo mejor y lo bueno y lo malo de Menem, las dos hiperinflaciones, todo. Estos tipos toman decisiones. A estos tipos no lo contentás con que venga Massa y diga, uy, le emboqué en 200, tiró el dardo en los números y embocó el tipo de cambio. No cambia nada. Esta crisis tiene dos características, permíteme, me tiro un segundito. Primero que es la más profunda de todas, porque no tiene salida hacia adelante. Yo me noté, permítame porque me noté y no quiero... No tiene salida hacia adelante, es una crisis acumulativa, por un tipo de 60 años está podrido de escuchar a la Argentina. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, cambia, poné... ¿Por qué Guido tiene tanto rating? Un programa que es el juego más pavote de la televisión global. Porque al lado están los noticieros. Y vamos todos a ver a Guido. Y nos copa con, dame la repe, cualquier cosa, porque somos tipos de 40, 50 años que estamos repodridos de la realidad. Es una crisis de acumulación y no hay salida hacia adelante. Además de que los puntos de partida, como dijimos antes, son altísimos. Ninguna crisis arrancó con 50% de pobres. Pero no tenemos salida hacia adelante, como tuvimos en el 2001, la última gran crisis. Pero además, es la primera crisis en la cual la macro no empuja a la micro. Y la demostración fue este año. La soja llegó a $600. ¿Qué queremos? ¿Que la soja valga 1.000? ¿Que valga $5.000 para que resuelva todos nuestros desequilibrios? La tasa de interés fue 0,15 años y no contratamos empleo. ¿Sabes lo que significa? Yo nunca me pasó en mi vida, porque yo paso por la puerta del banco, el banquero me hace zancadilla para que me caiga, me hace bullying, me hace esto en la oreja, ¿viste? Nos calentaba cuando éramos chiquitos. Bueno, no tuve esa suerte que los bancos me den pelota. ¿Sabes que a un país 15 años la tasa se la cobra en 0%? Que hayamos clavado 2 default, 3 default y nadie se haya metido ni un barco, ni un tanque, ni una protesta, nada. Entonces nos regalaban la guita y aún no salimos. ¿Qué significa? La macro no empuja a la micro. El error que podemos cometer como empresarios es que se nos empuje un poquito nuestro negocio y digamos, listo, pagamos el personal trainer, la 4x4 y ya terminó el mundo. No, la Argentina necesita mucho más. Por lo tanto, estamos en un punto de disrupción. Si estamos en un punto de disrupción, y ahora voy a la pregunta, yo no veo a nadie en la oposición pensando en este punto de disrupción. Veo equipos técnicos trabajando más o menos seriamente, en planes de estabilización, en planes dentro de lo políticamente posible. Acá estamos hablando de empezar a eliminar impuestos, de regular fuertemente la economía del permiso, abrir la economía al mundo, y nos va a doler, obvio. Más vale que me van a poner un distribuidor de jamones crudos enfrente y me va a joder la vida. Pero tenemos que entender que eso es mucho mejor que ingresos brutos, muchachos. Eso es mucho mejor que la economía del permiso, eso es mucho mejor que andar pidiéndole permiso a cualquier burócrata para mover la hacienda. La Argentina, hemos naturalizado cosas que son increíbles. Y yo creo que, me parece, no quiero que sea solo una expresión de deseo, la sociedad está más a favor del cambio de lo que está la política. Si la política lo sigue a leer, la verdad, digo, no lo sé, todavía no lo estoy viendo. Marcelo, te pregunto si opinás igual que Gustavo en cuanto a que esta es la crisis más profunda de la Argentina y si también observás este divorcio, esta desconexión tan grande de la política con la economía, pero sí, obviamente, una sociedad que está comiéndose toda esta realidad. Gracias. Yo coincido con que es una crisis profundísima, que es más profunda que la de 2001, que la del 89, que el Rodrigazo, por distintos motivos, son todas distintas. Nunca hay dos fenómenos sociopolíticos iguales. Pero en 2001 vos tenías una economía que se había capitalizado en los 90, que ajustabas precios y salía rápido. Hoy el output gap es así, tenés que capitalizar, tenés que salir a invertir, el resorte no rebota.
Por lo tanto, yo creo que es una crisis muy profunda. Vos tenés mucho capital humano y capital social consumido, que es una cosa muy grave, se planteó en el panel anterior. Tenés muy poca gente preparada para la economía que viene. El mundo está produciendo un cambio increíble, que la Argentina no está ni enterada de que está ocurriendo. En el mundo están ocurriendo cosas tremendas de las cuales la Argentina está desacoplada. Por lo tanto, supongamos que hay un, entre comillas, accidente macroeconómico y un ajuste de precios relativos y un ajuste cambiario, y eso te facilita poner en orden las cuentas públicas. Pero vos después, lo que saca a la Argentina es la actividad privada. Es la gente, las empresas, la familia, los consumidores, los ahorristas, los inversores. Y eso me parece que tenía más capacidad de recuperación hace 20 años que ahora, claramente. Por lo tanto, yo creo que probablemente por eso, porque es tan profundo, no sentimos que la crisis haya llegado a la dimensión que tuvieron las anteriores. Para los argentinos, una crisis, para que se produzca una crisis en términos nuestros, tiene que pasar tres cosas. Tiene que producirse un accidente macroeconómico. Segundo, tiene que haber una conmoción social en la calle, una convulsión. Y tercero, tiene que haber un cambio de régimen. Esas son las crisis. Yo creo que acá el accidente macroeconómico ocurrió. O sea, el dólar pasó en 20 días de 200 a 350. Acá el accidente macroeconómico ocurrió. Lo que no ocurrió son las otras dos cosas. No salió la gente a la calle a quemar neumáticos y no hubo un cambio de régimen, probablemente porque no había un régimen alternativo esperando para ocupar el lugar, como sí pasó en el 2001 o como incluso sí pasó en los 90. Por lo tanto, eso es una demostración de que la crisis ahora es más profunda. Yo estoy de acuerdo. Y déjenme resaltar sobre algo que recién dije. En el mundo están ocurriendo cosas muy profundas. Para mí hay 6 cosas que están pasando en el mundo sobre las cuales no me voy a extender ahora porque si no se hace muy largo, pero que nosotros no estamos considerando. Primero, la economía global sigue siendo profundamente global. El comercio internacional rebotó de una manera increíble después de la pandemia. El año pasado la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo llegaron a 28 billones de dólares, récord histórico. Eso que creemos nosotros de que no, Trump, el Brexit, se desglobaliza, olvídalo, no ocurre. Segundo, hay una revolución tecnológica increíble que está modificando los patrones de producción, de consumo, de trabajo que nosotros no estamos siguiendo. Tercero, el liderazgo en estas transformaciones no lo está teniendo en el mundo la política, sino las empresas. Eso es un cambio sustancial. Siempre en el mundo los cambios los producían la política. La caída del muro de Berlín, la Revolución Francesa, el proceso de constitucionalismo moderno. Ahora son las empresas. Disrumpen las empresas y crean la política viene atrás y regula. Por lo tanto hay que tener empresas y empresas mundiales. Cuarto gran cambio en el mundo. Esto está generando un escenario en el cual la globalización ya no consiste en derribar paredes en frontera, bajar aranceles, sino en subir el piso entre todos, estándares, requisitos, normas de calidad sanitarias, ambientales, comunes. Los acuerdos entre los países es elevar el piso y ponernos de acuerdo en cuestiones cualitativas. Si vos no jugás ahí adentro, te cuesta cada vez más entrar. El 60% de todo el comercio mundial entre todos los países del mundo ocurre entre países que celebraron acuerdos comerciales entre sí. Y nosotros no estamos ahí. Dos cambios más que están ocurriendo en el mundo. El primero de los dos que faltan es creciente influencia de la geopolítica en los negocios. El Estado Nacional tiene cada vez menos poder. No puede controlar el virus que aparece, no puede controlar el tratamiento del virus, necesita los laboratorios que le den las vacunas, no puede controlar los flujos de información y conocimiento que transforman la realidad, no lo puede controlar. Pero la geopolítica sí. Y el mundo va hacia clubes de amigos para hacer negocios entre países amigos. La Argentina no tiene geopolítica. Y lo último que está ocurriendo en el mundo es que todo esto genera una tremenda volatilidad, inestabilidad de precios, cotizaciones, importancias relativas, que es lo que nosotros vemos. Entonces creemos que como pasa esto último, todo se está derrumbando. No, esto último es consecuencia de todo lo anterior. Por lo tanto, a mí me parece que acá hay una advertencia de tener conciencia de lo que está ocurriendo, porque cuanto... Esto no era, el desacople nuestro en relación al mundo no era tan evidente en las otras crisis que vivieron antes. Y ahora es muy marcado, por lo que hay que hacer para recuperar, aún después de un ajuste macroeconómico que viniera, va a ser mucho más grande que lo que parece. Perfecto. Gustavo, lo que te quiero preguntar es lo siguiente.
a las ideas de la libertad, o ni siquiera hablemos de la idea de libertad para no ponernos tan liberales, si se quiere decir. Al sentido común, ¿le llegó su hora? A mí antes, en otras, yo siempre te escucho cuando estás en medios y demás, y te he notado en el pasado un poco más optimista, no sé si seguís igual o estás un poco menos optimista. Particularmente estuve un año afuera viviendo en Madrid, no paran de llegar argentinos, no para de llegar gente joven, y lo que más me sorprendió es que son jóvenes que se reciben y directamente se van afuera, es decir, no están ni probando suerte acá. Y eso es una idea muy pesimista. Quiero que me des un poco de esperanza si es que la tenés. Sí, no, me gustó. Yo vengo con delay. Yo fui al médico y me dio 100 millones de análisis porque la cabeza me está funcionando mal. Vengo con segundo atrasado. Pero me gustó que la idea, te voy a robar una frase, que queriendo desacoplar los precios, desacoplamos el cerebro. Es una cosa increíble. Entonces, es muy bueno eso. Es un resumen bárbaro. Bueno, a ver, el 60% de estos chicos menores de 30 años, ante el disgusto, aparte que son una generación del celular, que todo es TikTok. Yo estoy dando clase en un colegio secundario y tengo que dar en modo TikTok, porque los pibes más de 5 minutos te dan pelota, es una cosa increíble. Entonces, es un concepto, una extracción, un concepto, una extracción, termino fundido. Estos chicos que buscan respuestas rápidas se reciben, olfatean y se van. Adam Smith decía en La riqueza de las naciones, en 1776, dice que para que un país pase de la barbarie a la opulencia hace falta bien poco. Paz, mira lo que nombra, impuestos bajos y una razonable administración de justicia. Estos pibes miran y dicen, paz, venimos flojito. Impuestos bajos, 165, la economía del permiso, listo. Una razonable administración de justicia. La historia de la humanidad es que los chorros se esconden. Nosotros jugábamos, cuando hacemos el poliladro, el que le tocaba el ladro se escondía. Ahora le hacen santuarios. Es una cosa, pero muy impresionante. ¿Cómo que un pibe diga, no, esto no es para mí? Es más, entre los chicos que se están yendo, siendo chicos con oportunidad de trabajo firme. Yo tengo hijos de colegas que dicen, che, tengo un criadero, pero el pibe se quiere ir. Y ojo, las personas emigran, no a donde hay un líder mesiánico, donde está uno que le salva la vida, el liberador. Alberti decía, América se liberará cuando se liberen los liberadores, ¿viste? O sea, eso, los Perón, los Cristina, pongan cualquiera ahí en esos términos. Porque yo no conozco ningún chico que haya ido a Nueva Zelanda y conozca el nombre del presidente de Nueva Zelanda. Van donde los sistemas funcionan, donde encuentran paz, impuestos bajos, normas de negocios adecuadas, habrá querido decir, y una razonable administración de justicia. Aún así, soy hiper optimista, porque a la velocidad que va el mundo, el que se cuelga bien del tren arranca a esa velocidad. Y Argentina tiene todo. Todavía tenemos un sector privado con mucha fuerza. Voy a pedir, si puedo, algunas de las presentaciones, creo que la suya fue, cómo crecía Argentina cuando le bajaban un poquito las retenciones, no le cambiaba nada, y crecía, y duplicábamos la producción agropecuaria. O sea, eso fue muy loco. ¿Cómo no vamos a creer en estos tipos? Yo creo que la Argentina es un loquero a cielo abierto y parte de los locos son las 600.000 empresas que producen aún con esto. Entonces yo no quiero ni pensar lo que es la Argentina sin este tipo de trabas, sin este tipo de impuestos. No puedo dedicar horas a esto. Yo quiero escuchar en el próximo programa económico la palabra derogar. Cuando dicen bajar, ¿viste? A un político le bajar los impuestos, a los 3 minutos lo están subiendo de vuelta. Me gustaría que empiece el debate, que no está entre los economistas, ni siquiera lo del palo nuestro, que son bastante termos, ¿viste? Pero bueno, estoy crítico hoy. Pero que es este tema de que primero hay que bajar el gasto público para que pueda bajar los impuestos, muchachos. No va a pasar eso, pero esto es una cosa de loco. En los campos de concentración soviéticos, los tipos los engañaban a los presidiarios y decían, miren, le ponían ejemplos, miren Lacha cómo trabaja, es el más trabajador de todos, igual en esta marca. Le ponían en marca física, mira cuántos pozos hace, cuántas toneladas carga, igual en la marca. Si todos la igualan, bajamos los latigazos. ¿Y saben qué pasaba? No la igualaban y los reventaban el latigazo igual. Y donde 2 o 3 levantaban un poquito, a lo sumo le tiraban 3 papas porque se hacían amigos del carcelero. O sea, a mí, el otro día cuando asumió Massa y veía 5 empresarios aplaudiendo, se me hizo esa imagen, el amigo del carcelero. Vamos a ser un amigo de este que capaz que reparte algo. Bueno, aún así, yo tengo una enorme esperanza. Y yo creo
Pero permitidme, la sociedad soportó la cuarentena administrada por el kirchnerismo. Si el virus era jodido, nos tocó que lo administraron estos tipos. Y el sector privado no tardó ni una semana en hacer una aplicación donde le decíamos al carcelero qué temperatura teníamos a las 7 de la mañana, a las 8. Yo jugaba, yo nunca me tomé la temperatura, ponía 36,2, 34,5, después le jugaba a la quiniela. Nunca pegó, pero bueno, era un intento de enriquecer, ¿no? Pero, y soportó esas vejaciones. Soportamos que nos digan, no vayas a saludar a tu abuelo, no seas criminal. ¿Cómo no vamos a soportar una baja de impuestos? ¿Cómo no vamos a soportar la eliminación? Yo creo que el día que elimine el ministerio, ni los eliminados se van a dar cuenta. Porque es tan redundante el laburo que hacen. ¿Cómo no a soportar eso? Yo creo que la sociedad está mucho más madura para esto, está mucho más proclive a los cambios. Falta el clic que los políticos, que son los oferentes de los cambios, vean esa demanda social. Yo estoy seguro que va a suceder. Cabeza de termo va a haber siempre el santuario de Gilda y el de Cristina. Va a pasar, es así, está la humanidad diseñada para que haya un montón de estúpidos haciendo boludeces. Perdón, ¿no? Eso va a pasar, pero no nos tenemos que dejar engañar por eso. A mí me parece, vos fíjate que el peronismo era el dueño de las calles, el dueño de las marchas, la vida por Perón, y ahora celebran un cruce en Recoleta. A ver si entendemos. Y estamos todos asustados, mira cuánta gente hay en Recoleta. Eso lo junta cualquiera. O sea, lo junta por una hinchada del Nacional B, de la B Metropolitana. ¿Cómo vas a juntar 1.000 personas para una causa estúpida? Es lo más, en un país de 50 millones de habitantes, es lo más razonable del mundo. Si quieren juntar 1.000, juntamos 1.000 ahora para cualquier causa que enfrente. O sea, nosotros, el círculo rojo, la política se queda como trabada en cosas pavotas. Yo no le doy ninguna importancia a las marchas, ni a las que me gustan, ni a las que no me gustan. En un país de 50 millones de habitantes, 500.000 personas, y la junta cualquiera. Y le cierro con algo que decía Tito Lecture, que me causaba mucha gracia, porque ya que estoy con la marcha, un día le pregunta a Tito Lecture qué siente que él, siendo dueño de Luna Park, en el año 83, albergó, dice, 24.000 personas con el peronismo, 20.000 con los radicales, 16.000 con la UCD, eso es la cuna de la democracia. Y Tito Lecture dice, antes que nada, en el Luna más de 8.000 no entran. O sea, con lo cual, eso que hay 20.000, esos números no le demos mucha pelota. Bueno, clarísimo. Marcelo, yo lo que te quiero consultar es si vos le ves a la Argentina las herramientas y la capacidad de adaptabilidad a la velocidad a la que va el mundo, la globalización y este tren del que hablabas. Porque si uno ve al campo, el sector más competitivo de la Argentina, pero por ahí puede haber mucha tensión cuando vienen las importaciones. Viste que a veces se le ve a las importaciones como si fueran las enemigas y no un complemento, si se quiere decir, de la producción, que en definitiva uno usa insumos importados y demás. ¿Cómo ves a la Argentina adaptándose a ese mundo que va tan rápido, sobre todo los sectores que están por ahí más protegidos o que no están tan acostumbrados a competir con el exterior? Los argentinos somos súper adaptables. Nos hemos adaptado a un contexto tan complejo como el que hemos tenido durante décadas. ¿Cómo no nos vamos a adaptar a competir internacionalmente? ¿Cómo le va a los argentinos cuando van al mundo? A donde vaya uno, te metes en una universidad extranjera, hay un argentino destacado investigando o enseñando. Te metes en un hospital en cualquier país desarrollado, hay médicos argentinos destacados. Te metes en un restaurante, hay un chef argentino en cualquier lugar del mundo. El argentino es muy adaptable, seguramente incluso porque ha hecho mucha experiencia. Mira, durante unos años yo me dediqué a promover exportaciones, me acuerdo, después de la crisis financiera internacional, 2008-2009, fui con todo el sector frutícola argentino a la principal feria de frutas del mundo, que se llama Fruit Logistic en Berlín, con todo el sector frutero argentino, las grandes empresas de fruta argentina. Estamos ahí en el pabellón argentino y entra un señor, pregunta por el responsable del pabellón, era yo. Me dice, yo soy el gerente de compras de frutas de Auchan en toda Francia. Somos el principal vendedor de frutas al público en Francia. Queremos hablar con ustedes, porque queremos frutas argentinas. Yo, qué bueno, le digo. ¿Usted vino por la calidad de las frutas argentinas? No, me dice. ¿Sabe por qué vine? El mundo está en crisis financiera, se quedó sin bancos. Tenemos proveedores de países que como no tienen financiamiento no producen más. Y pensamos, ¿quién se adapta a vivir sin financiamiento? Argentina. Fue así. Bueno, fíjense cómo los argentinos nos adaptamos y entonces ante un escenario como ese podemos reaccionar de una manera automática.
Yo tenía un profesor en España que decía, la derrota enseña lo que la victoria oculta. Seguramente nosotros nos hemos adaptado tanto a los fracasos y a las derrotas que hemos aprendido un montón de cosas que los demás no. Por lo tanto, estoy seguro que la Argentina se puede adaptar. Y en ese sentido, yo comparto el optimismo del Hacha. Creo que es cuestión de crear un ambiente en el cual se permita liberar la energía creativa de los argentinos. Y los argentinos pueden competir perfectamente. Y el problema de no nos engañemos, el problema de las importaciones en la Argentina es un problema del Banco Central porque cotiza el tipo de cambio oficial a la mitad del precio de mercado. No es un problema de la economía argentina. Habrá algunos que viven del curro, sí, por supuesto, siempre, pero es marginal. El problema no es de la economía argentina. Aún con como dijo Cristina Kirchner, el Festival de Importaciones, la Argentina el año pasado fue el país con menor relación importaciones-PBI de toda América Latina. Importamos muy poquito. Por lo tanto, es un problema más de la política que de la economía. Por supuesto, lo peor es las distorsiones. Pero me parece que podemos competir. El argentino es súper competitivo y es súper creativo y súper adaptable. Y de hecho lo muestra la cantidad de empresas, esas 600.000 empresas que dice Gustavo que hay en la Argentina. Son todas muestras de que puedes competir no solamente contra el competidor directo, sino contra el indirecto, que es el entorno, el contexto tan agresivo. No hay peor cosa que competir contra el que te cambia las reglas de juego todo el tiempo, que es el entorno regulativo y macroeconómico. Por supuesto que el argentino puede competir y vos creás condiciones y responde muy rápido, probablemente más rápido que otros, porque tiene esa capacidad. Una vez me dijo un alemán, hablábamos con él y yo decía, qué bueno Alemania, la organización, la disciplina, y el tipo me dijo, mire, tenemos los defectos de nuestras virtudes. Entonces los alemanes tenemos la virtud de la organización, pero tenemos el defecto de la rigidez. Ustedes podrán tener el defecto del desorden, pero tienen la virtud de la repentización y la adaptación. Entonces yo creo que hay, eso de que no podemos es una explicación de los que quieren defender determinados contextos. Me parece que eso está más en la política que en los actores económicos. Gustavo, te hago la última pregunta y después hacemos una más a Marcelo y ya cerramos. Te quiero preguntar, ¿qué ves en este año que le queda al gobierno? Antes hablábamos al principio de Massa. ¿Ves que la cosa va a seguir igual? ¿Ves que puede empeorar? ¿Ves que ya está, la inflación está en un 7% mensual automática y va a seguir así? Y si, un ejemplo, te voy a hacer un poco una fantasía, pero si te llama Cristina ahora, si te llama Román, si querés lo ponemos mejor así, ¿qué te parece que hay que hacer para que la cosa por lo menos llegue al fin del año que viene de la mejor manera posible, ¿no? Sí, si me llamara Cristina iría de cabeza porque es una entrevista que no me quiero perder por nada del mundo, creo que duró 31 segundos sin chichones, pero bueno, la bancaremos. Pero, a ver, yo creo que no tendría nada inteligente para decir, porque no tendría ni ganas de decir qué hacer para llegar al 2023, porque el 2023 va a llegar de cualquier manera, ¿no? Así que no me interesa. Ahora vos me decís, ¿qué haces hoy para cambiar a Argentina? Yo a mis amigos kirchneristas digo siempre lo mismo. Muchachos, ¿te molestan mis ideas? Cada día son más profundas. Cada día que dejás pasar, la confianza a estos tipos, a este 30-40% de la población que toma decisiones de guita, de invertir o no invertir, la reflotás con decisiones más fuertes y más profundas. Entonces, un cambio de cosmética, que ponemos el impuesto al cheque a cuenta de ganancias y ganancias lo bajas un poquito y el dólar de 200, no seduce a nadie, porque todos sabemos lo que va a hacer la política el día que tenga un poquito de oxígeno. Te va a retrotraer todo y te va a liquidar y te va a expoliar. Necesitas cambios profundos. Cada día los cambios tienen que ser más profundos. Yo no tengo ninguna duda que aún, yo no sé si hoy Alberto, porque Alberto ya se autoliquidó como presidente y autoborró Wikipedia. Un tipo que no respeta su propia Wikipedia, nunca vi una cosa así, ¿no? O sea, ¿qué va a decir la posteridad de un tipo como Alberto? No tener pruritos con eso, no pensé que iba a suceder. Realmente es un error mío de diagnóstico como analista. Yo pensé que iba a reaccionar de otra manera. Pero hoy la Argentina necesita urgente un cambio de fuste en lo microeconómico, porque la economía la micro está rota,
Es recuperable, todo es recuperable, los autos rotos son recuperables, pero la economía es como un auto roto, sin ruedas, sin nada, y que decís, che, viene un viento de cola, o lo ponemos en plano inclinado. No gira, queda trabado ahí. Primero tenés que recuperar la microeconomía fuertemente, esto es bajar los impuestos, es regular, destruir la IGJ, dejar de jorobar a los 7, este tema que tenemos más informales que formales, tenés que formalizarlos rápido, con regímenes rápidos, con la SAP. Todo eso el mundo lo inventó en Estonia, en esta charla ya hubiéramos hecho 4 o 5 empresas y la podemos hacer desde acá, es decir, todo eso está inventado, no hay que producir nada raro. Y además, y pari passu la macro, y pari passu el cambio institucional, volver a la Constitución. Yo creo que cualquiera que haga eso, si la sociedad lo percibe como verdadero, como valedero, como sincero, como honestamente, intelectualmente honesto, Argentina despega rápido. Cualquiera lo haga, por eso no me preocupa quién gana ni quién no gana. El tema es que tenga el mandato de la sociedad, y la forma de hacerlo es exponer a la sociedad ese mandato. Por eso a mí cuando dicen, no, hay 5 grupos económicos trabajando en secreto, ¿qué secreto? Inventando la pólvora, muchachos. Me vuelve loco eso. No, están descubriendo canciones para que no sean copiables. No sos Spinetta, Chambón. Es mucho más simple. Debería estar expuesto para que la gente lo absorba de entrada. Lo peor que nos puede pasar es proponer una buena reforma económica sin credibilidad, porque hay que mala reforma y quemaste el tiempo. Y lo peor que puede pasar es esta decadencia socialmente aceptada, que hay una probabilidad que suceda. Cuando bajemos los brazos nosotros, cuando bajemos los brazos del sector privado, digamos, listo, me adecuo, me hago amigo del carcelero, saco un par de papas más, que puede pasar y pasa, fíjate lo que aplaudieron al ministro, y podemos caer cualquiera de nosotros en esa tentación, tenemos que estar muy duros moralmente para no hacerlo. Lo peor que puede pasar es eso, la caída socialmente aceptada. Yo creo que no va a pasar, ¿eh? Yo creo que el incentivo más poderoso de cambio es el inmigrante. Porque el inmigrante le da fuerza al que está acá para el cambio. Yo lo pongo siempre el ejemplo, un tallerista de Warnes, que se banca los inspectores, la informalidad, los choreos, los impuestos, ingresos brutos, revisa el banco y es una tragedia. Si se le va el hijo, tiene 2 opciones, o promueve el cambio o se hace amigo del carcelero. Y yo creo que los tipos van a promover el cambio. Te cierro con esto. Siempre se habla de sangre, sudor y lágrimas. La sangre descartala, eso es cosa de Montonero, estos tipos son. No hagamos sudor en vano ni lágrimas al cohete. Yo creo que tenemos la oportunidad y la gente va a aceptar, lo va a aceptar tranquilamente, porque la gente sabe lo que es sacrificarse, pero que no giremos como el hámster siempre en el mismo lugar en la ruedita. Transpirar para crecer, lagrimear porque estás haciendo las cosas bien, loco, eso, la gente va a comprar eso, compra eso, ninguna duda. Hay que alinear esos incentivos nomás. Marcelo, te hago la última pregunta. Vos sabés que tengo un compañero que seguramente alguna vez te habrá entrevistado. Tiene un programa que se llama La Inquietud y siempre cierra su programa preguntándole al entrevistado qué es lo que más lo inquieta. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es lo que más te inquieta? Todo. Tengo una inquietud tremenda. Estoy todo el tiempo como dándole la ropa y el cuello, estoy lleno de contracturas. Qué sé yo, a mí me parece que a mí me da mucha bronca intelectual, no emocional. Yo no me peleo con nadie, pero es como me cuesta entender que lo que uno ve como tan sensato no cuaje. No, me parece que lo que uno está buscando no es una revolución positivista, el hombre nuevo. Lo que uno está buscando es que se le dé a la gente la posibilidad de cooperar, producir, comerciar, ahorrar, trabajar, que es lo que en definitiva era el modelo que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Mis abuelos vinieron de Europa acá porque el sueño estaba acá, no allá. Y ahora mis hijos están pensando en irse para allá de donde vinieron mis abuelos, ¿no? Yo siempre digo, ayer en una charla decía, yo me acuerdo de mis padres y mis abuelos cuando usaban los refranes que marcaban los valores de la época, ¿no? Persevera y triunfarás. Al que madruga, Dios lo ayuda. Quien mal anda, mal acaba. Y ahora, viste, el refrán es billetera mata galán.
Entonces yo creo que lo que más me inquieta es que no es un tema técnico, sino es un tema de valores. Ahora, yo les digo la verdad, yo no creo que la Argentina sea un país en el cual los valores disfuncionales que prevalecen sean mayoritarios. Yo creo que son valores prevalentes o valores que prevalecen pero que no son mayoritarios. Yo creo que la mayoría abajo sigue comprando. Nosotros, la mayoría que sale, que se esfuerza, que labura y que si no puede, quiere, es ese conjunto de valores más tradicional que tiene que ver con la naturaleza humana, la búsqueda del progreso, de darle a tus hijos un pasar un poco mejor. Eso está. La idea de que los valores nuevos vinculados con que no existe el mérito, que el esfuerzo no tiene sentido, que hay que vivir de la dádiva, eso no es un valor predominante. O sea, no es un valor mayoritario, en todo caso es un valor predominante, porque está impuesto desde arriba. Y es cuestión de liberar eso. Y a mí lo que más me inquieta es que eso ocurra pacíficamente, que eso se logre naturalmente, que es lo que debería ocurrir. Porque si no va a ocurrir por las malas. Si no va a ocurrir por las malas. Porque los sistemas que no son sostenibles, como lo que hay en la Argentina, que es la politización de todo está politizado hasta acá, hasta donde están las paradas de colectivos. Pues eso se derrumba solo tarde o temprano. Entonces lo que a mí me inquieta es que logremos la transición hacia una sociedad en la cual el gran actor de la sociedad es la gente, no es el gobierno. El sector público tiene que generar un orden, un conjunto de instituciones básicas y después la gente es la que labura, progresa, actúa, invierte. A mí me gusta decir, los países que tienen éxito, recién Gustavo hablaba de que los que se van a Nueva Zelanda no saben el nombre del presidente de Nueva Zelanda. Borges decía que la diferencia entre los países desarrollados y nosotros es que en los países desarrollados la gente ni se acuerda el nombre de los funcionarios y nosotros tenemos que cargar con ellos todo el día sobre nuestras espaldas. Eso decía Borges, ya en la época de Borges, lo vi ahí, a Borges. Y yo digo, en realidad en las sociedades que progresan, el gran generador del derecho son los contratos entre los particulares. Y en las sociedades que retroceden, el gran generador de derecho es el gobierno que regula. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar de modelo. Y yo creo que eso, si no pasa por las buenas, va a pasar por las malas. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, damos cierre a este evento de Escenarios Granarios. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar. Los invitamos a tomar una copa en el otra ala del auditorio.